¿Por qué debo leer la Biblia? ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué no me beneficia? ¿Por qué hay tanto interés en que no se lea este libro? Este es el tema de hoy en Diamante Literario. La Biblia ha sido un libro de muchas controversias a lo largo de la historia, incluso por la forma en cómo se sobreentiende la creencia, la fe. Hay una fuerza social arraigada detrás de la, las historias que se escribieron en la Biblia. ¿Y qué sucede con la palabra de Dios así, entendida desde el concepto religioso o de fe? O de la Biblia como libro, una biblioteca de 73 libros. Algunos también la entienden que son solo 66. Yo no voy a entrar en esos detalles. Pero lo que sí es que la Biblia tiene libros que que ejercen una fuerza social. Y esto es lo que los políticos, los científicos o las personas que no tienen esta misma idiosincrasia, esta misma fe, este mismo componente de aferramiento a las palabras que aquí se escribieron en la Biblia, les asusta, les da miedo eso, porque cualquier reacción puede ser muy irracional, fanática, etcétera. Las personas en la historia se ha visto mucha manifestación religiosa por causa de eso. O sea, si tú te metes con mi asunto religioso, con mi fe, tú vas a pagar las consecuencias. Por ejemplo, eso lo sé porque entrevisté a varios musulmanes en Nueva York cuando estuve allá. Y uno de ellos me dijo que la cuestión con la religión es delicada para ellos, que hasta el punto que si tú dices, ofendes a Dios delante de uno de ellos, el Corán manda que esa persona te dé un golpe seco en la garganta con su mano, quebrándote un poco la garganta para que no vuelvas a maldecir a Dios o ofenderlo. Así es el celo de ellos, por ejemplo. Incluso entonces también se les lava el cerebro a través de la misma fe para que ellos entiendan que si hay un problema como el de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, como está la sociedad hoy día, que se está desviando hacia un libertinaje eh, terrible, y ellos entienden que como creyentes, si ven que parte de la sociedad de ellos está colapsando por cuestiones de libertinaje, de pecado, estilo Sodoma y Gomorra, ellos son la mano de Dios, ellos son los que deben de ejercer el derecho a la justicia y agarrar a estas personas y quitarlas de la historia. O sea, eliminar cualquier persona que se oponga a los principios, leyes, estatutos de lo que lo que se tiene establecido en el Corán, en este caso. En la parte de la Biblia pasa lo mismo. Por eso el libro de la Biblia fue erradicado de las escuelas en Estados Unidos, en muchos lugares, en otros países también. No se menciona la Biblia porque se piensa que agarra a personas para que crean directamente. Ahora yo te voy a decir el motivo por el que tú debes leer la Biblia. Hay tres formas de leerla. En mi opinión, yo estudié filosofía y en el seminario y esto me ayudó a entender la tres formas en que yo creo que se debe leer la Biblia. Hay una base científica dentro de la Biblia. Ya se han encontrado bastantes fechas históricas relacionadas con reyes que existieron dentro de la Biblia exactas. O sea, se han encontrado ya restos arqueológicos de muchas cosas que están en la Biblia descifradas y que tú las puedes encontrar. Yo eso del arca de Noé no sé si es una falsa porque no sé a través de la historia cómo puede un material como el arca de Noé resistir tanto tiempo, pero se presupone que como fue Dios que lo mandó a construir, entonces por eso tal vez haya durado tanto tiempo. Yo dudo que sea así. Pienso que a lo largo de la historia se han manipulado muchas cosas para dar a creer que todavía existen desde esa época. Pero lo que es cierto es las fechas históricas. Así como tú sabes, 5.000 años antes de Cristo existió Sócrates, el filósofo. ¿Cómo sabemos que existió Sócrates? 5.000 años antes de Jesucristo existir. Pero la idea de la existencia de Jesucristo
Ahora mismo hay mucha gente, autores intelectuales que están queriéndolo poner en duda que existiera. ¿Por qué? Porque no se encuentra el cuerpo de Jesús, porque se resucitó, porque entonces fue un cuento de hadas. Eso es lo que muchos suponen. Las tres formas de leer la Biblia son estas. Una es espiritual, que es la más correcta para los creyentes, para los fieles, pero la espiritual envuelve una faceta que es la oposición al fanatismo, que es todo lo contrario a tú rebelarte contra la sociedad porque alguien no quiera creer lo que tú crees. Y tú no tienes por qué quitarle la vida a nadie, ni estar arrasando con ciudades enteras, ni nada de eso. En algunos capítulos de la Biblia eso manda. Cuando la época de Moisés, eso era lo que Moisés hacía. Todo el que se rebelaba en contra de Dios, todo el que decía, yo no quiero creer en esto, yo no quiero seguir ese camino, entonces se le mandaba a quemar su casa, lo que sea, con la familia entera. Pero eso es lo que parece como que genera una violencia, un acto de sin misericordia. ¿Cómo es que Dios manda esto? En una ocasión el rey Saúl, cansado de tanto batallar, agarran unos prisioneros y el profeta Samuel le dice que debe eliminar a esos prisioneros porque Dios lo manda. Entonces Saúl le dice que no lo va a hacer, que como él va a hacer algo así, ya se ha derramado demasiada sangre, como algo con sentido común. Lo que mucha gente pensaría, o sea, ¿por qué tenemos que hacer eso? O sea, habla con Dios, negocia con Él, dile que eso no se va a hacer, porque son seres humanos, son vidas. Samuel le dice que cuando Dios manda algo, no es porque Él no es porque Él lo quiera obedecer o no obedecer, hay que ejecutar. La acción de Dios se debe de ejecutar. Entonces, ¿por qué? Porque más tarde se explica como que esa criatura, esos prisioneros, ellos iban a ser un problema, iban a generar una controversia, o sea, iban a rebelarse, iban a traicionar, a salir de ahí e iban a destruir el pueblo de Israel, el pueblo creyente de Dios. Y Samuel simplemente obedece a la palabra de Dios y eso es lo que se ejecuta. Entonces, hay muchos textos oscuros dentro de la creencia espiritual. Tú tomando estos contextos, te puedes rebelar contra una sociedad, contra la política actual, contra muchas leyes que no parecen que vienen de Dios. Y eso es lo que mucha gente teme, ese fanatismo, esa exageración de pensamiento lineal, que no es algo que muy difícil encontrar, que tipo de pensamiento sea como para analizar, como para sentarse a discutir sobre lo que se puede entender como una solución apropiada, un balance. Entonces, la segunda forma de leer la Biblia, pasamos de lo espiritual, que es la interpretación bonita de la palabra, de cómo tú entiendes que eso es la palabra de Dios a través de la historia, cómo Dios te va fortaleciendo, te va dando fuerza, te va multiplicando panes, te va multiplicando peces, te va dando los milagros, por lo que tú vas a ir asociando eso a tu vida, cómo Él te multiplica a ti, cómo te hace crecer como persona. Esa es la parte espiritual. La segunda fase es artística. ¿Por qué digo artística? A lo largo de la historia, la Biblia ha sido tomada como un libro de referencia literaria. Miles y miles de autores, y yo voy aquí a mencionar a algunos, y a otros también productores de películas. La Matrix y El Señor de los Anillos, todas esas películas y libros escritos por esos autores católicos y personas de influencia católica y también de otra religión, han estado creando material alrededor de la Biblia. O sea, toman como personaje a Jesucristo, que viene siendo el personaje de Frodo, el anillo, que en El Señor de los Anillos, que es la representación del orgullo, de la soberbia, que él debe cargar con eso, controlarlo, dominarlo hasta el punto de destruirlo. Son metáforas, son asociaciones similares a la versión bíblica de cómo Jesús se entrega por nosotros. Y esto es lo que ha fascinado. Esas son de las películas que han sido más premiadas porque se nota la forma sutil en que mezclan los personajes con los de la Biblia. Y eso le ha encantado a la gente, eso le emociona porque se ve la sabiduría detrás de esas interpretaciones. Por eso es artística. También los
el Moisés de Miguel Ángelo, la Capilla Sistina, que tiene bastantes escenas desglosadas, como del cielo y los ángeles. Es como, hay muchas interpretaciones artísticas dentro de toda la, incluso de la ciencia. La vida está llena de obras artísticas bíblicas. ¿Por qué te digo esto? Porque mira el símbolo de la medicina, es de la serpiente enrollada en el palo que Moisés elevó para que se sanaran los enfermos en aquella ocasión que estaban siendo mordidos por la serpiente. Ese es el símbolo en la medicina, esa serpiente. Entonces tú dices, pero la ciencia no cree en Dios, pero está llena y atestada de símbolos de la Biblia, que están dentro de la Biblia, explicados de una forma descriptiva precisa. Por eso es una obra artísticamente literaria en ese aspecto. William Shakespeare escribía tragedias y se hizo multifamoso por eso en sus libros. ¿Por qué? Porque las tragedias que él describe son más dentro de cuestiones familiares, problemas de contiendas familiares por causa de un amor que no es posible, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que son tomadas como referencias de la Biblia. Todos los niños que han leído la Biblia desde pequeño, y me incluyo, tenemos esta fascinación por la Biblia porque vemos mucho material para uno asociar la interpretación de la conversión, del cambio, de cómo superarnos, de cómo crecer. Cuando estudié psicología clínica, entonces vi todavía mucho más, de mejor modo y más fascinado todavía la Biblia, porque vi la interpretación psicológica de cada postura de Jesús frente a las personas con las que él se relacionaba. Las palabras de Jesús son un contexto psicológico tan profundo que pueden interpretarse de unas mil maneras una sola palabra que él haya dicho. Entonces, esto es lo que hace que tú digas, pero este tiene que ser Dios, porque ¿cómo puedes tú abarcar tanto? O sea, ¿cómo me puede decir eso a mí una cosa cuando yo ni siquiera vengo preparado para escuchar eso? A mucha gente le da miedo leerla precisamente porque puede cambiarte tu forma de ver las cosas, la forma de interpretarla. Ahora voy a pasar a la tercera fase, es la científica. Está hablando en la espiritual, pasamos a la literaria y artística y ahora a la científica, que es la que hace que muchos ateos tengan que verse. eh, Nunca he conocido a un ateo ignorante, por eso digo, supongo que una persona para decir que es atea debe de al menos haberse leído unos 100 libros como mínimo que justifiquen su creencia, el por qué yo no quiero creer en esto o por qué quiero creer en aquello. Entonces, hay muchas referencias de autores, como lo es el superhombre, el super yo, de Matemos a Dios, así habló a Zaratustra, y muchos otros libros de estos personajes ateos que no voy a mencionar para no darle vitrina, como dicen por ahí. Y ellos tienen que por lo menos haberse leído algunos 100 autores para avalar su creencia, su fe, e ir en contra de un sistema establecido a lo largo de la historia, que no ha sido por gusto ni por poder, sino por realmente fe. O sea, la fe que nos ha movido, que nos ha llevado hasta este punto de la historia donde todavía se sigue hablando de Dios, se sigue hablando de Jesús como una figura auténtica, definitiva, como el Señor de señores, Rey de reyes, el que transforma las vidas, el que te hace caminar sobre las aguas de tus días. O sea, esto es algo de más allá. Y la versión científica de los hechos es que los científicos se han tratado de reunir para ver los eventos ocurridos dentro de la Biblia. Hay un momento en el que supuestamente el sol se detiene, y aquí yo voy a hacer una referencia que no he escuchado todavía, en el que uno de los Josué, en una batalla en Primera de Josué, si no me equivoco, le pide a Dios que pare el sol para él poder tener luz para poder ganar una batalla. Y los científicos descubrieron que sí hay un momento en el que en la historia, en el calendario, eh, estudiando y analizando todo eso desde la historia, que sí hubo un momento en el que un día se repitió, o sea, no hubo noche. Hubo un día que se repitió, que se quedó, en vez de anochecer, se quedó el día siguiente, o sea, 24 horas es un día con la noche,
se quedaron entonces 48 horas. O sea, estamos hablando de un análisis científico que determinó a partir de esa lectura que sí ocurrió eso. Yo no digo que se detuvo el sol, porque eso fue lo que en ese momento se interpretaba para el lenguaje de esa persona, o sea, de Josué, que le pide eso, que pare el sol. Pero lo que evidentemente se va a entender es que la Tierra se detiene. La rotación de la Tierra que gira en torno al Sol es lo que se detiene, porque el Sol siempre ha estado en un punto fijo, científicamente hablando. Entonces, hay bastantes aspectos de la ciencia que llaman la atención, que a muchos científicos que les deja pasmados, se van descubriendo todavía más y más cosas en el espacio, a través de la misma NASA, y todavía cosas más diminutas como en cada pequeño cristal de bola de nieve que caen desde el cielo. Hay una perfección dentro de esa bolita de nieve que hay muchos científicos que han analizado eso, que hay cristales formados con una tal perfección que pareciera otro universo, lo que ven a través de un microscopio. Y eso es fascinante. O sea, la ciencia, por más que quiera, por ejemplo, tapar o hacer querer como quitar la idea de Dios de su camino, se le hace difícil a la hora de indagar, investigar y ver y conocer más. Lo que están haciendo es abriendo más todavía el paso hacia la fe, a una visión de Dios. Si Dios antes era invisible, ahora con la ciencia es visible. Y eso es lo que está marcando en esta historia el hecho de la modernidad y todo este cambio tan drástico de experimentación, de búsqueda de lo desconocido, de lo invisible, que se esté descubriendo más a Dios. Por eso te recomiendo, lee la Biblia si te gustaría ser escritor. Todos los escritores famosos, los maestros, los profesores más intelectuales, te exigen que leas la Biblia si quieres ser un gran escritor. Yo la comencé a leer a los 15 años. Ya yo estaba escribiendo, pero amplié mi formación cuando comencé a leer la Biblia. ¿Qué pasó con los pasajes oscuros donde dos hijas emborrachan a su padre y tienen relaciones para poder ampliar la descendencia en esas circunstancias? ¿Cómo se interpretan esos textos? Yo estudié para entender eso y me lo explicaban y me lo hacían entender. Hay cosas que las personas deciden. Tú tienes que saber cuándo se está hablando de los caprichos y decisiones de cada ser humano dentro del contexto de la Biblia. ¿Dónde viene a caer la voluntad de Dios dentro de eso? Después o antes de eso, y se explica cómo entra Dios en ese contexto de nosotros, de nuestra vida, de nuestra realidad. Por eso se hace vital leer la Biblia y, si es posible, leerla con formación, compartiéndola con otros. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú opinas de esto? Y tú tomando para ti lo que tú crees que es lo que te va a fortalecer, lo que te va a ayudar, lo que te va a hacer salir de crisis. La Biblia habla mucho de la prudencia, de cómo ahorrar, de cómo saberte cuidar, de cómo tener buenos modales, de cómo comportarte frente a personas adineradas y no adineradas, cómo tú saber tener amistades. Tengo un amigo, por lo menos, dice, no que tenga miles y miles, no, que tenga uno, por lo menos, en esencia, si lo puedes encontrar, porque eso es como un tesoro. La Biblia te habla de miles de cosas que te van a fortalecer, que te van a ayudar, que te van a hacer saber ser mejor persona. Y esto es lo que tú tienes que enfocar en tu vida. Recuerda bien, el libro en esencia es una obra magistral. Te pido de favor que te suscribas a mi canal, Diamante Literario. Comparte, dale like a estos mensajes tan importantes y llévalos a tu canal, a tus redes sociales. Y gracias. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, Dios fortalezca tu existencia, tu vida aquí y más allá. Feliz día.